solo corazón, hecho para dos. La quiero a ella y te quiero a vos. ¿Sabes qué? Pienso que nosotros no tomamos las decisiones correctas, por eso nos equivocamos. No estábamos pisando fuerte, nos apuramos. No, yo siempre supe dónde estaba pisando. Yo estoy enamorado de vos, Lali. Si vos me dejaras... Pará. Antes de proyectar tenemos que enfrentarnos con la vida real. Bueno, enfrentémonos juntos. No, es que nos tenemos... Cada uno tiene que enfrentar sus problemas por separado. ¿Qué problemas? ¿Qué pasa? Vos no estás segura todavía. Los dos tenemos que estar seguros. Yo estoy muy seguro de lo que siento por vos, Lali. Bueno, ya sé, pero es otro tipo de seguridad. Mira, yo estoy sin trabajo. Estoy viviendo en la casa de mis viejos, vivo de su plata. Vos estás sin trabajo también. A esa vida real me refiero, que es la que nos va a dar el tiempo para pensar si realmente podemos formar una familia. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y qué propones? Que seamos novios. ¿Novios? Digo, sí, empezar de cero. Desde este momento empezamos de nuevo todo. De a poquito, pasito a pasito, firme. ¿Vos querés ser mi novia? Sí. Quiero ser tu novia. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No vas a salir corriendo? No, te juro que no. Voy a salir corriendo más. Quiero ser tu novia. ¿Y cómo sería eso? ¿Más o menos? Así. ¿Mi novia? Por favor, ¿te vas a quedar? ¿Te quedas? Yo voy a estar siempre con vos, ya te lo dije, ¿sí? Pero yo no quiero que te quedes como el papá de mi hijo, como mi amigo. Yo quiero que te quedes como mi hombre. Sí, y es justamente lo que yo quiero. Yo quiero estar a tu lado como tu hombre. Pero quiero ser tu único hombre. No quiero que estés conmigo y estés pensando en Juan. Pero yo no estoy pensando en Juan. Yo ya no... Sí. Seguís pensando en Juan y se te nota. Vale, yo entiendo que te va a llevar un tiempo sacártelo de la cabeza y otro tiempo más sacártelo del corazón. Pero si ves que nunca te lo vas a poder sacar del corazón, quiero que sepas que yo voy a estar siempre a tu lado. Para cuidarte en todo lo que necesites vos, todo lo que necesite el bebé. ¿Eh? Ay, la puta madre. ¿Qué pasa? No te vayas. Vale. No te vayas, quédate, por Vale. favor, quédate acá. ¿Qué pasa? Vale. Y esto me parece que también lo tendríamos que cambiar porque está bastante baqueteado. Sí, es un Creo desastre. que se aguantó bastante tiempo. ¿Sabes qué? Estaba pensando en el sillón del amor. ¿Qué te parece? ¿Qué? No. ¿El sillón del amor? Sí, ¿nunca escuchaste? Tiene un montón de posiciones. Mira, número 1, ponete de espalda. Así. Así vos serías mi respaldo, ¿no? Pues sí. No. Posición 2, así, señor, póngase ahí, abráceme. Posición 2, la posición del abrazo. Por eso es del amor, ¿entiendes? No, y posición 3, vos tenés que levantar, a ver, esta pierna. No. Sí, yo levanto esta pierna acá. No, y ¿qué? espera. No, porque yo me quedé embromado una vuelta. Yo jugué al fútbol y me desgarré esta pierna. Pero igualmente, yo creo que no va a poder ser porque creo que lo del sillón del amor es un cuento chino. Vos estabas sin dormir alguna noche y viste eso en televisión, lo anunciaban. Está bien. Es Era una mentira. basura. Era mentira y aparte ¿Existe? estás muy mal, te vas a lastimar. ¿Pero existe? No existe. No existe. No. ¿Estabas diciendo todo esto para hacerme reír? Sí. ¿O para desgarrarme? No, para hacerte reír. Bueno, lo lograste. Y cuando estés triste yo voy a estar ahí, ¿sabes? Sí. Y cuando te animes y te decidas, yo voy a estar ahí para mimarte, para escucharte, para darte todo mi amor. ¿Qué pasa? Es un segundito nada más. Benjamín, me parece que no es el momento, ¿no? ¿Llamaste? Sí, ¿Llamaste ya al llamé. médico? Sí, está viniendo. ¿Llamaste a alguien más? Sí, llamé a tu papá. ¿Por qué lo llamaste a mi papá? Tenía que avisar a tu ¿Por papá. qué lo llamaste a mi papá? Pero se preocupa, vienen, arman escándalo, se llena la casa de gente como la otra vez.
Yo ya sé cómo es. Se llena la casa de gente, empiezan a desfilar todos por acá, a llorarme al lado de la cama, a ponerme cara de lástima. Yo ya sé cómo es esto, ¿entendés? Es al pedo. Vale. Va a pasar lo que tenga que pasar, ¿entendés? Yo ya sé cómo funciona. Pueden llorar, pueden hacer lo que quieran. Yo ya sé lo que va a pasar. Mira, no va a pasar nada. Tranquilízate, te va a hacer peor. No va a pasar nada. Porque es nuestro hijo. Y es fuerte. Y van a ser. ¿Sí? Así que no va a pasar nada. Quédate tranquila. Va a salir todo bien. Buenas, ¿cómo va, Fabián? ¡Epa! Llegó el hermano gemelo de Juan, el contento. Estás gracioso vos, ¿no? No, me gusta verte así, sonriendo. Me alegro porque tengo buenas noticias. Me voy a vivir al departamento que dejó Lali. Ah, me parece bien. Me parece bien, sí, señor. Te va a hacer muy bien irte a vivir solo. Sí, bueno, no, solo en realidad no me estoy yendo a vivir. Me voy a vivir con Agustina. ¿Estás seguro, Juan? Sí, estoy seguro. ¿Por qué? Bueno, tu hijo es grande, ya ha pasado por muchas cosas, ¿no? No, justamente porque pasó por muchas cosas, entonces lo cuido. Gracias. Llegaste en el momento justito, lo haces, ¿eh? ¿Justito, justito? ¿Por qué? Y porque así
solo corazón, hecho para dos. La quiero a ella y te quiero a vos. ¿Sabes qué? Pienso que nosotros no tomamos las decisiones correctas, por eso nos equivocamos. No estábamos pisando fuerte, nos apuramos. No, yo siempre supe dónde estaba pisando. Yo estoy enamorado de vos, Lali. Si vos me dejaras... Pará. Antes de proyectar tenemos que enfrentarnos con la vida real. Bueno, enfrentémonos juntos. No, es que nos tenemos... Cada uno tiene que enfrentar sus problemas por separado. ¿Qué problemas? ¿Qué pasa? Vos no estás segura todavía. Los dos tenemos que estar seguros. Yo estoy muy seguro de lo que siento por vos, Lali. Bueno, ya sé, pero es otro tipo de seguridad. Mira, yo estoy sin trabajo. Estoy viviendo en la casa de mis viejos, vivo de su plata. Vos estás sin trabajo también. A esa vida real me refiero, que es la que nos va a dar el tiempo para pensar si realmente podemos formar una familia. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y qué propones? Que seamos novios. ¿Novios? Digo, sí, empezar de cero. Desde este momento empezamos de nuevo todo. De a poquito, pasito a pasito, firme. ¿Vos querés ser mi novia? Sí. Quiero ser tu novia. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No vas a salir corriendo? No, te juro que no. Voy a salir corriendo más. Quiero ser tu novia. ¿Y cómo sería eso? ¿Más o menos? Así. ¿Mi novia? Por favor, ¿te vas a quedar? ¿Te quedas? Yo voy a estar siempre. Con vos, ya te lo dije, sí. Pero yo no quiero que te quedes como el papá de mi hijo, como mi amigo. Yo quiero que te quedes como mi hombre. Sí, y es justamente lo que yo quiero. Yo quiero estar a tu lado como tu hombre. Pero quiero ser tu único hombre. No quiero que estés conmigo y estés pensando en Juan. Pero yo no estoy pensando en Juan. Yo ya no... Sí. Seguís pensando en Juan y se te nota. Vale, yo entiendo que te va a llevar un tiempo sacártelo de la cabeza y otro tiempo más sacártelo del corazón. Pero si ves que nunca te lo vas a poder sacar del corazón, quiero que sepas que yo voy a estar siempre a tu lado. Para cuidarte en todo lo que necesites vos, todo lo que necesite el bebé. ¿Eh? Ay, la puta madre. ¿Qué pasa? No te vayas. Vale. No te vayas, quédate, por Vale. favor, quédate acá. ¿Qué pasa? Vale. Y esto me parece que también lo tendríamos que cambiar porque está bastante baqueteado. Sí, es un Creo desastre. que se aguantó bastante tiempo. ¿Sabes qué? Estaba pensando en el sillón del amor. ¿Qué te parece? ¿Qué? No. ¿El sillón del amor? Sí, ¿nunca escuchaste? Tiene un montón de posiciones. Mira, número 1, ponete de espalda. Así. Así vos serías mi respaldo, ¿no? Pues sí. No. Posición 2, así, señor, póngase ahí, abráceme. Posición 2, la posición del abrazo. Por eso es del amor, ¿entiendes? No, y posición 3, vos tenés que levantar, a ver, esta pierna. No. Sí, yo levanto esta pierna acá. No, y, ¿qué? espera. No, porque yo me quedé embromado una vuelta. Yo jugaba al fútbol y me desgarré esta pierna. Pero igualmente yo creo que no va a poder ser porque creo que lo del sillón del amor es un cuento chino. Vos estabas sin dormir alguna noche y viste eso en televisión, lo anunciaban. Está bien. Es Era una mentira. basura. Era mentira y aparte estás muy mal, te vas a lastimar. ¿Pero existe? No existe. No existe. No. ¿Estabas diciendo esto para hacerme reír? Sí. ¿O para desgarrarme? No, para hacerte reír. Bueno, lo lograste. Y cuando estés triste yo voy a estar ahí, ¿sabes? Sí. Y cuando te animes y te decidas, yo voy a estar ahí para mimarte, para escucharte, para darte todo mi amor. ¿Qué pasa? Es un segundito nada más. Benjamín, me parece que no es el momento, ¿no? ¿Llamaste? ¿Llamaste al médico? Sí, está viniendo. ¿Llamaste a alguien más? Sí, llamé a tu papá. ¿Por qué lo llamaste a mi papá?
Tenía que avisar. ¿Por qué? Lo llamaste a mi papá. Pero se preocupa, vienen, arman escándalos, se llena la casa de gente como la otra vez. Yo ya sé cómo es. Se llena la casa de gente, empiezan a desfilar todos por acá, a llorarme al lado de la cama, a ponerme cara de lástima. Yo ya sé cómo es esto, ¿entendés? Es al pedo. Va a pasar lo que tenga que pasar, ¿entendés? Yo ya sé cómo funciona. Pueden llorar, pueden hacer lo que quieran. Yo ya sé lo que va a pasar. Mira, no va a pasar nada. Tranquilízate, te va a hacer peor. No va a pasar nada. Porque es nuestro hijo. Y es fuerte. Y van a ser. ¿Sí? Así que no va a pasar nada. Quédate tranquila. Va a salir todo bien. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué ¿Todo tal? bien? ¡Epa! Llegó el hermano gemelo de Juan, el contento. Estás gracioso vos, ¿no? No, me gusta verte así, sonriendo. Me alegro porque tengo buenas noticias. Me voy a vivir al departamento que dejó Lali. Ah, me parece bien. Me parece bien, sí, pero señor. te va a hacer muy bien irte a vivir solo. Sí, bueno, no, solo en realidad no me estoy yendo a vivir. Me voy a vivir con Agustina. ¿Estás seguro, Juan? Sí, estoy seguro. ¿Por qué? Bueno, tu hijo es grande, ya ha pasado por muchas cosas, ¿no? No, justamente porque pasó por muchas cosas, entonces lo cuido. Gracias. Llegaste en el momento justito, lo haces, ¿eh? ¿Justito, justito? ¿Por qué? Y porque así